Si todo lo que tienes en realidad no es tuyo, ¿cómo cambia eso tu manera de vivir, tu perspectiva? Dios no solo te bendice, te confía. Ser un buen administrador no se trata de tener más, sino de cuidar bien lo que ya tienes. Hoy, en Maná de Lunes, presentamos Experimentando el gozo de ser administradores, una reflexión de Austin Pryor. Sin importar qué momento de nuestra vida estemos viviendo, es bueno no quedarse atrapado en el pasado, sino disfrutar el presente y anticipar un futuro prometedor. Nuestros fracasos, tanto financieros como de otro tipo, quedaron atrás. Y por supuesto, también quedaron atrás nuestros éxitos. No podemos vivir abrazados de los logros pasados. Podemos enfrentar cada día con una hoja en blanco. Nuevas oportunidades nos esperan y aún hay mucho por hacer. Las responsabilidades de ser un administrador las tenemos todos. Y Dios nos ha dado ese encargo de por vida. Él es el dueño. Como nos dice primero de Crónicas 29:11, tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Pero nos ha puesto como administradores de lo que es suyo, como Jesús expresó en una de sus parábolas, porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mateo 25:14. Cada uno de nosotros tiene un pequeño terreno en el que servimos en su viña y debemos trabajar conforme a los dones que Él nos ha otorgado. En cuanto a asuntos financieros, debemos de ser diligentes en nuestro trabajo, como dice Colosenses 3, sabios en nuestro gasto, como dice Proverbios 21, propositivos en nuestro ahorro, como dice Proverbios 6, estratégicos en nuestra inversión, como lo dice Eclesiastés 11, y generosos en nuestros recursos, como lo dice 2 Corintios 9:7. Como seguidores de Cristo, aprendemos a hacer todo en el nombre del Señor Jesús. Es decir, lo hacemos en su lugar y en su representación. Eso también significa aprender a cumplir todas las cosas que Él ha mandado. En la presencia del Señor, nuestra vida interior será transformada y nos convertiremos en personas que manifiestan su proceder natural y sobrenatural. A los ojos de Jesús, no hay razón válida para no hacer lo que Él dijo que hagamos, porque solo nos ordena hacer lo que es mejor. Así que debemos ser obedientes, porque eso es lo que hacen los discípulos. Pero esta última frase, Él solo nos ordena que hagamos lo mejor, debe consolarnos y alentarnos. Dios tiene la mejor información sobre lo que hace feliz y plena la vida, y nos ha dado estas indicaciones para nuestro bien. Y cuando usamos nuestros dones con obediencia, hacemos aquello para lo que fuimos creados, glorificar a Dios y ayudar a avanzar su reino. No hay nada más satisfactorio personalmente. Esto lo vemos en la galardonada película Chariots of Fire, Carros de Fuego, que relata parte de la historia de Eric Liddell, un escocés que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1924 y luego fue misionero en China. Mi parte favorita de la película es la trama secundaria entre Eric y su hermana Jenny, quien teme que correr lo aleje de sus esfuerzos misioneros. En una escena, Eric le cuenta a Jenny la buena noticia de que fue aceptado por la sociedad misionera para ir a China. Luego añade, pero primero tengo que correr mucho. Jenny, tienes que entender que creo que Dios me hizo para un propósito y ese propósito es ir a China, pero también me hizo rápido. Y cuando corro, siento su gusto. Ganar es honrarlo. En un momento emotivo, más adelante, vemos a Eric en los momentos finales de su carrera con la cabeza hacia atrás, piernas en movimiento, brazos agitándose. Está emocionado, habiendo dado lo mejor de sí en aquella que creía era la carrera que Dios le había llamado a hacer. Dios fue honrado y la carrera de Eric atrajo atención y apoyo por su trabajo misionero. Cada uno de nosotros tiene muchas formas en que se nos llama a servir al Señor. Ejercer una mayordomía guiada por el Espíritu, manejando apropiadamente los recursos que Dios nos confía, es una de ellas. Es tu carrera, entonces corre con pasión. Aquí hay algunas preguntas para la reflexión personal o la discusión en equipo. Número 1, ¿cómo te hace sentir leer que Dios es dueño de todo, tanto en el cielo como en la tierra, incluyendo tus recursos financieros y todas las posesiones materiales? ¿Crees que eso es verdad? ¿Por qué sí o por qué no?
Número 2, ¿qué crees que significa en un sentido práctico y cotidiano ser mayordomo o administrador de lo que Dios posee y ha confiado a tu cuidado? 3, ¿crees que es cierto que Él solo nos dice que hagamos lo mejor? ¿Qué pasa cuando tus planes, bien considerados, incluso orados, no resultan como esperabas o deseabas? 4. ¿Alguna vez has sentido el agrado de Dios mientras hacías o perseguías algo como Eric Liddell? ¿O has creído que Dios te ha llamado y dotado para algo específico? ¿Qué dirías al respecto? Y finalmente, concluimos con un desafío. Esta puede ser una buena semana para pausar y reevaluar tu actitud hacia las cosas que posees, considerando la enseñanza bíblica de que Dios es el dueño de todo y que debemos servir como sus mayordomos o administradores de lo que nos ha dado. Podría ser útil reunirte con un pequeño grupo, quizá con tu equipo del CBMC, si perteneces a uno, o con un amigo, un mentor de confianza, para compartir tus perspectivas y escuchar las suyas. ¿Qué cambios, si los hay, concluyen, serían necesarios implementar? Maná de Lunes es un servicio de la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com. En España, contáctanos en líderesempresarialescristianos.com.